Shalom, bienvenidos a el estudio de la primera lilla de la Paracha Pinjas, que se encuentra en Números capítulo 25, versículo 10 al capítulo 26, versículo 4. Vamos a ver que en esta primera lilla se nos habla acerca de 3 puntos. El primero de ellos es cuando Pinjas es recompensado a través de un pacto de paz, mediante el cual él y su descendencia mantendrían el sacerdocio por sus generaciones en forma perpetua. El segundo punto es que Hashem ordena a Moshe que hostilice a los madianitas. Y esto es como castigo a su actitud corruptora, porque acá debemos recordar que los madianitas elaboraron toda una estrategia para que sus mujeres fueran a seducir, a provocar a los varones del pueblo de Israel para llevarlos a cometer idolatría. Y el tercer punto del cual nos habla esta primera lilla es cuando Hashem ordena a Moshe que se efectúe un nuevo censo. Y esto es para que se conozca el número de los hombres que estaban en condiciones de poder ir a la guerra. Pero nosotros en este estudio nos vamos a concentrar en el primer punto, en que Pinjas es recompensado a través de un acto de paz. Entonces la primera pregunta que nos surge con respecto a esto es cuál es la acción que fue llevada a cabo por Pinjas para que él fuese merecedor de recibir esta honra por parte de Hashem. Bueno, acá entonces nos vamos a remontar un poco a lo que estudiamos en la Parashá Balak de la semana pasada, en donde en la séptima lilla se nos habla acerca de la acción que fue realizada por Pinjas y que lo hace merecedor de este pacto de paz por parte de Hashem. Vamos a ver entonces que en este punto Pinjas vio la terrible profanación del nombre de Hashem, que fue provocada justamente por Simri, que era el príncipe de la tribu de Timón, quien llevó a su tienda a la princesa midianita, llamada Cosbi, delante de toda la nación. Entonces acá se enciende la ira de Hashem y comienza una plaga que destruyó a 24.000 judíos que habían sido seducidos por las mujeres midianitas para, como decíamos anteriormente, llevarlos a cometer actos de idolatría. Entonces, ante esta situación, Pinjas arriesga su vida, da muerte tanto a Simri como a Cosbi, y de esta forma él detiene esta plaga, detiene la mortandad. Por lo tanto podemos decir que él realiza un acto de bondad para con el pueblo de Israel al alejar la destrucción del pueblo de Israel con esta acción que él lleva a cabo de dar muerte a Cosbi y a Simri. Entonces también podemos ver a través de la acción de Pinjas y de todo lo que él lleva a cabo, que él es un verdadero canaí de Hashem. Esta palabra canaí es bien interesante de poder estudiarla. Por lo general tiene una mala traducción. Se traduce como una persona que es fanática o una persona que es muy extremista. Pero la traducción correcta de esta palabra es alguien que tiene un interés apasionado para hacer lo correcto, más allá de las consecuencias que pueda provocar su acción. Pero también vamos a ver que las personas canaí van a poner por delante siempre la voluntad de Hashem ante su propio bienestar personal. El bienestar personal, los deseos, los anhelos de la persona, acá pasan a un segundo plano, porque lo más importante es hacer la voluntad de Hashem. Entonces también son personas que creen firmemente que si hacen lo correcto, Hashem los va a cuidar. Ya, estas son características que también podemos ver reflejadas en Pinjas, y por eso decimos que Pinjas fue un verdadero canaí de Hashem, una persona que amaba realizar lo correcto, que amaba hacer la voluntad de Hashem ante cualquier otra cosa. Por eso, el último punto, cuando decimos cree firmemente que si hace lo correcto, Hashem lo cuidará, es un punto, es una frase que debemos tener en consideración, porque el Midrash Tanjumá en la Parashá Balak 21 nos habla justamente un poquito acerca de esto. Nos habla de que Pinjas, para poder llevar a cabo esta acción y para poder completar su misión, necesariamente tuvo que recibir milagros por parte de Hashem. Y algunos de estos milagros son que un ángel cerró las bocas de Simri y de Cosbi para que no pudieran gritar. El segundo milagro nos habla acerca de que la hoja de su espada se extendió lo suficiente para poder perforar a ambos cuerpos simultáneamente. También vemos que Pinjas recibió una fortaleza excepcional que le permitió levantar los cuerpos que estaban ya atravesados por su espada. Y por último, también vemos que su espada no se rompió bajo el peso de estos dos cuerpos. Por eso se habla de que él tuvo que recibir una ayuda adicional, milagros por parte de Hashem para poder completar esta acción y para poder completar su misión.
Y ahí estamos hablando del último punto que veíamos en la lámina anterior de las personas canaí que creen firmemente que si hacen lo correcto, Hashem los va a ayudar y los va a respaldar. Pero ante todo esto, también nos podemos hacer esta pregunta de que cómo pudo Pinjas asumir esta misión, teniendo en cuenta otra información que nos proporciona el Talmud. Porque el Talmud declara que está prohibido que nosotros nos apoyemos en milagros. ¿Qué nos dice el Talmud acerca de esto? Dice, una persona nunca debiera ponerse en una situación de peligro o en un lugar de peligro y esperar que ocurra un milagro. Porque hay dos posibilidades, puede que ese milagro no ocurra, o como también puede que ese milagro llegue, pero también va a disminuir el mérito de la persona. Entonces estábamos hablando de Pinjas, que estábamos relacionándolo a una persona canaí que cree firmemente que si hace lo correcto va a recibir la ayuda de Hashem. Por otra parte, el Midrash, en la lámina anterior, también nos decía que él había recibido milagros para poder completar con su misión. Entonces, ¿cómo podemos relacionarlo también a este punto en donde el Talmud también declara que está prohibido que nosotros nos pongamos en una situación de peligro y nos apoyemos en un milagro? Nosotros debemos entender que Hashem nos puso a nosotros en un mundo que opera de acuerdo a reglas determinadas. En este mundo nosotros debemos actuar con responsabilidad, lo que en el hebreo sería el hishtadlut, que es el esfuerzo, es hacernos responsables y actuar con responsabilidad en base a las situaciones que nosotros debemos enfrentar. Entonces, como no debemos ponernos en situación de peligro, tampoco debemos contar con milagros. De hecho, ni siquiera nuestros patriarcas se ponían en situaciones de milagro. Tenemos el caso, por ejemplo, de Abraham, que cuando fue a luchar contra los 4 reyes para salvar a su sobrino Lot, él nunca iba, digamos, con el pensamiento, es lo que dicen nuestros sabios, que él no iba con el pensamiento quizás de que iba a enfrentar esta situación y que pudiese ocurrir un milagro que lo salvara, sino más bien él iba a enfrentar esta situación sabiendo que podía morir en el intento de salvar a su sobrino Lot. Pero vemos que en el caso de Pinjas es diferente, porque el Talmud también nos habla de que Pinjas engañó a la tribu de Shimón, a los seguidores de Zimri, simulando querer unirse. Ellos, la tribu de Shimón, le permitieron entrar diciendo, porque esto estaba en el pensamiento de ellos, hasta los peruchim, las personas apartadas, tienen permitido este acto inmoral que ellos estaban cometiendo. Entonces, ¿qué pasaba? Que si Pinjas hubiese sido asesinado, el pueblo también hubiese creído erróneamente que Pinjas había sido un participante activo de ese descarado pecado que ellos estaban cometiendo. Entonces, acá nos hacemos la pregunta, ¿qué pasa con el principio de Ein Somhim Alanes? No debemos apoyarnos en un milagro cuando estamos enfrentándonos a una situación de peligro. Vamos a ver que hay una excepción a esta regla del Ein Somhim Alanes. No debemos apoyarnos en un milagro cuando nosotros mismos nos estamos poniendo en una situación de peligro. Entonces vamos a ver que esta excepción se produce cuando alguien se propone a salvar al pueblo judío, cuando se propone a salvar al pueblo de Israel. Entonces vamos a ver quién sirve a las necesidades de la nación no debiera temer que ningún obstáculo lo detenga, dado que le está sirviendo a las necesidades del pueblo en nombre del cielo y pone su confianza en Dios. Entonces Hashem actuará para él, que es el caso de Pinjas, que como decíamos, él puso la voluntad de Hashem por delante ante esta situación, actúa para apartar la destrucción del pueblo de Israel. Él realiza un acto de bondad para el pueblo de Israel, por lo tanto recibe la ayuda adicional, recibe milagros por parte de Hashem, y está justamente en esta excepción que estamos explicando de Ein Somhim Alanes, porque él está realizando una acción que va en beneficio para el pueblo de Israel, poniendo la voluntad de Hashem por delante. Entonces vamos a ver que Hashem prometió que el pueblo judío sobreviviría eternamente. Si la única manera de salvarlo es a través de un milagro, entonces se puede contar con un milagro. Y en este caso eso es lo que ocurre con Pinjas, que cuenta con milagros para poder completar su misión y llevar a cabo esta acción. Es por este motivo que Pinjas es recompensado a través de un pacto de paz. Entonces acá también es interesante de poder explicarlo porque también puede parecer un poco irónico que la recompensa por un acto violento sea un acto de paz. Esto denota algo completo y perfecto. La paz no es completa ni perfecta, sino es verdadera.
Entonces, si estamos en presencia de un acto que es inmoral, como es lo que ocurre en esta situación, la pacificación por sí sola no es paz ni va a conducir a la paz. Vamos a ver que un acto desprovisto de intenciones puras puede ser un crimen por sí mismo. Pero es por este motivo que la Torá nos enseña que Pinjas actuó para su Dios. Lo que hizo Pinjas es poner la voluntad del Eterno como lo primero. Él nunca actuó por intenciones propias, por lo tanto, sí, su acción tenía intenciones puras. Y es por ese motivo entonces que lo podemos relacionar este acto puro a una acción que conduce a la paz. Su única motivación era cumplir con la voluntad de Hashem. Eso era lo primero que ocurrió en esta situación. Vamos a ver más adelante también algunos comentarios de Rashi o Ramban, en donde nos explican que Pinchas nunca tuvo como motivación el reconocimiento o el recibir una recompensa, sino que siempre fue la voluntad de Hashem lo primero para él en todas estas acciones que él realizó. Únicamente cuando la intención es absolutamente pura, la acción puede conducir a un acto de paz. Por eso él se hizo merecedor de este pacto de paz por parte de H. Números 25, en el versículo 11, en una parte del versículo dice, al vengar mi venganza. Rashi nos va a explicar esta parte del versículo como él expresó la ira que yo debía mostrar. O sea, en este caso, Pinjas expresó la ira que Hashem debía mostrar. Y es precisamente debido a que Pinjas hizo algo que en realidad era propio de que Hashem hiciera, se hizo acreedor de esta grande recompensa. Entonces podemos ver que, por ejemplo, la misma idea aplica para la acá. Le preguntaron a Rabí Akiva cómo podía ser que si Hashem amaba a los pobres, ¿por qué él no les daba de comer? Y la respuesta de Rabí Akiva es que los pobres nos dan más a nosotros de lo que nosotros mismos le podemos dar a ellos. Entonces Hashem nos da la oportunidad de cumplir un mandato de él. De la misma forma, lo podemos ver cuando quizás nosotros a nuestros hijos le asignamos una tarea en el hogar, una tarea que probablemente nosotros sí podemos realizar, pero el hecho de que lo realicen ellos, el hecho de que ellos puedan cumplir con esta tarea por sí mismos, produce en nosotros lo que en el hebreo se llama nashpat, que es una inmensa satisfacción de ver cómo ellos se pueden desarrollar y cómo ellos pueden hacer por sí mismos algo que quizás nosotros no necesitamos que hagan porque podríamos realizarlo nosotros. Por lo tanto, de la misma forma, Hashem, cuando a nosotros nos da la oportunidad de cumplir una ordenanza, de cumplir un mandato de él, producimos en él este término en el hebreo nahat, que es la inmensa satisfacción de ver cómo un hijo suyo es obediente y realiza lo que está escrito, lo que está establecido en su Torah. ¿Qué nos dice Rambam? Cuando Pinjas tomó una lanza y atravesó a ambos, a Simri y a Cosbi, esta drástica acción fue indispensable en su momento para detener el deterioro profundo que amenazaba con desarticular por completo la existencia de la joven generación de Israel, de esta generación que era la que iba a entrar a la tierra prometida. No actuó por motivos personales, él no anhelaba cargos ni reconocimientos. Su actitud fue sincera. Pinjas fue designado Cohen y se le aseguró además a su descendencia un sacerdocio perpetuo. Y esto también es bastante interesante, también lo comentamos en los videos que se fueron subiendo en la semana, porque un Midrash nos dice que antes de matar a Simri, Pinjas aún no era Cohen. Si bien él pertenecía a la tribu de los levitas, que habían sido ungidos con el sacerdocio, él no era un Cohen. Hashem había designado, dice el Midrash, como Coanim solo a Aarón y a sus hijos y a su futura descendencia. Entonces todos los nietos de Aarón que habían nacido previos al ungimiento de los Coanim habían quedado fuera, no estaban incluidos en el sacerdocio. Entonces ahora Pinjas se convierte en un Cohen por su propio mérito. Esto es la honra que él recibió por la acción que llevó a cabo a favor del pueblo de Israel. Lo que esta parachá nos enseña. ¿Por qué ponemos lo que esta parachá y no esta lilla, que es la que estamos estudiando, que es la primera? Esto es porque la parachá lleva el nombre de Pinjas, por lo tanto todo lo que vamos estudiando en relación a esta parachá tiene de alguna forma relación con la acción que él realizó, que se estudió en la parachá Balak de la semana pasada. Entonces vamos a ver que lo que aprendemos de esta parachá, lamentablemente lo aprendemos de nuestros enemigos. Es que nada puede destruir al pueblo hebreo, nada puede destruir al pueblo del Eterno, al pueblo de Israel, excepto su propia degradación moral o la pérdida de sus valores, lo esencialmente judío.
el apartarse del rumbo señalado por el Eterno. Entonces, ¿cómo se puede evitar la destrucción del pueblo hebreo, del pueblo de Israel? Para no llegar a esto, debemos seguir el camino de la Torá. Hemos visto a lo largo de la historia del pueblo de Israel numerosas situaciones por las cuales han tenido que pasar, pero también siempre hemos visto que hay un remanente, un pequeño remanente que ha ido a lo largo de la historia manteniéndose fiel al Eterno, manteniéndose fiel a la Torá del Eterno. Por eso vemos que el pueblo de Israel nunca va a poder ser destruido. Y eso también nosotros podemos aplicarlo a nuestra propia vida mientras nosotros sigamos el camino de la Torá, a pesar de que tengamos que enfrentar situaciones que sean de nuestro agrado o algunas otras que quizás no nos gustan mucho, pero mientras permanezcamos fiel al Eterno vamos a tener shalom sobre nuestra vida y el seguir el camino de la Torá, el seguir el camino del Eterno va a evitar sobre nosotros nuestra propia destrucción. Esto es lo que yo les quería compartir de esta primera aliyá. Shalom.